Hola, en esta lección vamos a comenzar a hablar acerca de los polinomios, lo cual esencialmente debe de ser un tema que ustedes ya conocen desde los cursos elementales de álgebra o de matemáticas básicas. Como en los ejemplos que hemos visto en las lecciones anteriores, conviene dar una definición precisa de qué es lo que queremos decir con cada uno de estos términos. Así es de que recordemos que si n es un número entero positivo, entonces cualquier expresión que tenga esta forma, a sub 0 por x a la n más a sub 1 por x a la n menos 1, etc., hasta terminar con an por x a la 0, ya sabemos que x a la 0 es 1, así es de que aquí no es necesario que lo escribamos. Aquí a 0, a 1, etc., hasta a n, es un total de n más 1 números que pueden ser reales o complejos, y se supone que esos coeficientes, como se les conoce, son cantidades dadas. Cualquier expresión de esta forma, decía, es un polinomio en la variable x de grado n si es que el coeficiente principal a sub 0 es diferente de 0. Lo que ocurra con los demás coeficientes no es importante. El coeficiente principal es el que define el grado del polinomio, es decir, el grado está determinado por el término diferente de 0 que tiene el exponente más alto en el polinomio. Un ejemplo de esto lo vemos a continuación. La expresión 3x cuadrada menos 5x más 1 es un polinomio de grado 2, y lo que suele hacerse para no tener que estar escribiendo todas las veces que sea necesario una expresión como esta es darle algún símbolo, como por ejemplo f de x, g de x, etc. Entonces aquí la notación se utiliza de la misma manera que cuando hablamos de una función. De hecho, un polinomio se puede ver como un tipo particular de una función. Cuando la x se sustituye por algún valor concreto, por ejemplo, en este caso, si la x vale menos 2, entonces esta función o el polinomio va a tener un valor determinado. Lo que hacemos es sustituir, donde quiera que esté la x, el valor de menos 2. En este caso, esto es lo que se obtiene, y realizando las operaciones que están aquí indicadas, uno encuentra que el valor de este polinomio en x igual a menos 2 es 21. Podemos también evaluar los polinomios, por ejemplo, en números complejos o en este caso números imaginarios puros. Si por ejemplo sustituyo en lugar de la x 3i, lo que tendríamos es 3 por 3i al cuadrado menos 5 por 3i más 1, y realizando las operaciones que están aquí indicadas, i cuadrada nos da un menos 1, 3 al cuadrado es 9, por 3 es 27. Aquí eso se distribuye simplemente quedando menos 15i más 1, y esto se puede todavía simplificar ligeramente quedándonos con menos 26 menos 15i. Es decir, en este caso los valores del polinomio, o este valor en particular, es un valor complejo. Si tomamos ahora, por ejemplo, el polinomio dado de esta manera, en el caso anterior, los coeficientes eran reales e inclusive eran enteros. En muchos ejemplos de los textos, uno trata con ejemplos así, donde por comodidad para hacer las operaciones conviene pensar en números enteros, pero en principio aquí podríamos tener, como ya se mencionó, cualquier número real o inclusive cualquier número complejo. En este ejemplo, justamente de eso se trata. Tenemos aquí un coeficiente que es un número complejo, aquí un coeficiente que es un número real, y aquí finalmente un coeficiente que es un número complejo, aunque en este caso podemos llamarlo puramente imaginario. Si evaluamos este polinomio, que es de grado 3 en 1, sustituyendo la x por 1, lo que obtenemos es 1 más i, que es esto. Si la x es 1, aquí tenemos 1 al cuadrado, que es 1, menos 2 por 1 es menos 2, más i, y simplificando lo que aquí tenemos, 1 menos 2 es menos 1, i más i es 2i. Este sería entonces el valor de este polinomio que tiene coeficientes complejos en x igual a 1. Como ustedes seguramente saben, podemos realizar operaciones entre polinomios. Y cuando sumamos, restamos o multiplicamos dos polinomios, se obtiene otro polinomio. Por ejemplo, si tomamos el polinomio f de x, así es como se lee,
igual a 2x más 5, ese sería un polinomio de grado 1, y si g de x es menos x cúbica más 5x más 2, este polinomio es de grado 3. Noten que en este ejemplo no hay ningún término con x cuadrada, es decir, el coeficiente que corresponde a x cuadrada vale 0, pero como decía antes, aquí lo que importa, lo que determina el grado del polinomio, es la potencia más alta de la x que tenemos con un coeficiente diferente de 0. Entonces, repito, este es un polinomio de grado 3 y, por ejemplo, podemos sumar estos dos polinomios. En ese caso, lo que hacemos es simplemente escribir uno junto al otro, de esta forma, y utilizando las reglas elementales del álgebra, lo que vamos a tener es menos x cúbica, 2x más 5x nos da 7x, 5 más 2 es 7. Noten que el resultado es un polinomio nuevamente de grado 3, como es el grado del polinomio, el grado más alto de los polinomios que aquí intervienen. Si ahora queremos, por ejemplo, restar f de x menos g de x, y aquí, como de costumbre, es importante saber cuál estamos restando de cuál. En este caso, si tomamos f de x, que es 2x más 5, y le restamos este polinomio de grado 3, eso lo podemos indicar de esta forma, utilizando paréntesis o cualquier otro símbolo para agrupar, y utilizando ahora las reglas elementales para distribuir, lo que tenemos entonces es más x cúbica menos 5x menos 2, y nuevamente haciendo una reducción de términos semejantes, como se le llama, obtenemos x cúbica, 2x menos 5x es menos 3x, 5 menos 2 es 3. Aquí de nuevo el grado del polinomio que obtenemos coincide con el grado más alto que tenemos en los polinomios dados originalmente. Noten que la suma de polinomios es conmutativa, pero como decía, cuando restamos un polinomio de otro, es importante saber cuál hay que restar de cuál. Finalmente, podemos también multiplicar polinomios, y para ello lo que hacemos es esencialmente utilizar la distributividad del producto sobre la suma. Aquí en este caso, regresando a los mismos polinomios que estuvimos usando antes, f de x es 2x más 5, g de x es este polinomio que tiene tres términos, y ahora al quitar paréntesis simplemente vamos distribuyendo. Este término por este que está aquí nos da menos 2x a la cuarta, este por este nos da más 10x cuadrada, y finalmente 2x por 2 nos da 4x. Ahora continuamos con este segundo término y lo distribuimos de una manera similar. 5 por menos x cúbica nos da menos 5x cúbica. Este término por este nos da 25x y finalmente 5 por 2 es 10. Y nuevamente podemos reducir términos semejantes, y la costumbre es escribir los términos en un orden ascendente o descendente. Aquí, por ejemplo, comenzamos con el menos 2x cuarta. Aquí, por ejemplo, tenemos menos 5x cúbica, no hay ninguna otra potencia cúbica con la que se pueda hacer una reducción. Tenemos después más 10x cuadrada, pero aquí hay dos términos que son de primer grado. 4x más 25x nos da 29x más 10. Si dejamos indicado el resultado de esta forma, eso es correcto, pero conviene hacer todas las reducciones que sea posible, y como decía, la costumbre es escribir los términos en forma de que los exponentes vayan en un orden decreciente o creciente. Aquí vamos en orden decreciente. Noten también que el grado del producto es la suma de los grados de los polinomios individuales. Aquí tenemos un grado 1, aquí tenemos un grado 3, la suma de 1 más 3 es 4, y aquí sí tenemos una regla que se cumple de manera totalmente regular. El grado del producto es la suma de los grados de los factores. En el caso de la suma o de la resta, no tenemos algo similar, porque cuando sumamos o restamos polinomios, puede ocurrir que haya cancelaciones de tal manera que el resultado sea de un grado menor a los grados de los polinomios originales. Aquí, por ejemplo, si hubiésemos tenido en lugar de este polinomio algún otro polinomio que comenzara con un más x cúbica, entonces una x cúbica haría que este fuera de grado 3, lo mismo que este, pero al sumar los dos polinomios, la menos x cúbica con la más x cúbica se cancelarían y el resultado ya no sería de grado 3. Aquí son casos
curiosos en donde sí ocurre que el grado de la suma o de la resta coincide con el más alto de los grados de los polinomios que estamos sumando o restando, pero como decía, allí no hay una regla general, a diferencia de lo que ocurre con el producto, donde invariablemente el grado del producto es la suma de los grados de los polinomios que estamos multiplicando. Las operaciones que hacemos con los polinomios nos dan algo similar a lo que ocurre con los números enteros. Cuando sumamos, restamos o multiplicamos dos números enteros, obtenemos nuevamente un número entero. Piensen, por ejemplo, en a igual a menos 7 y b igual a 2. Son dos números enteros, uno positivo, uno negativo. Si los sumamos, obtenemos menos 5, que es un número entero, negativo. Si los restamos, obtenemos menos 9, que también es un número entero. Y al multiplicar esos dos números, obtenemos menos 14, que es un número entero también. Sin embargo, como sabemos muy bien, al dividir un número entero entre otro, no siempre se obtiene un número entero. Nuevamente, utilizando estos dos números que aquí se escogieron, si dividimos a entre b, lo que obtenemos es menos 7 medios, que claramente no es un entero. Lo que podemos hacer en un caso como este es representar la división de esta manera. El menos 7 es el dividendo, 2 es el divisor, y cuando dividimos menos 7 entre 2, obtenemos un cociente, que es en este caso menos 3. Al multiplicar menos 3 por 2, tenemos un menos 6, y al restar estos dos, tenemos entonces que menos 7 menos menos 6 es lo mismo que menos 7 más 6, y el resultado es menos 1, lo cual es el residuo de la división. El que este sea el cociente y este sea el residuo equivale a decir que el dividendo, que es menos 7, se puede expresar como el producto del divisor por el cociente, 2 por menos 3, y a eso hay que agregarle el residuo. Y aquí efectivamente vemos que 2 por menos 3 es menos 6, menos 1 es menos 7, la igualdad se cumple, o en forma un poquito más general, lo que tendríamos es que cuando dividimos a entre b, no siempre vamos a obtener un número entero, como en este caso, sino que puede haber un cierto residuo al hacer la división, pero el hecho de que el residuo tenga un cierto valor r equivale a decir que el dividendo es igual al producto del cociente por el divisor más el residuo, es lo que aquí tenemos. En el caso de los polinomios ocurre algo muy similar. Si tenemos el polinomio que aquí aparece, es justamente el polinomio de grado 3 que teníamos en el ejemplo anterior, menos x cúbica más 5x más 2, aquí lo estamos empleando nuevamente, menos x cúbica más 5x más 2, como decía antes, el término con x cuadrada tiene un coeficiente 0, aquí lo pongo en forma explícita, simplemente para que sea más fácil hacer aquí las reducciones necesarias. Y este 2x más 5 es el otro polinomio que habíamos utilizado anteriormente en los ejemplos que estábamos realizando. Entonces, por ejemplo, tratamos de dividir el polinomio de grado 3 entre este polinomio de grado 1. Y entonces lo que tenemos que hacer es lo que ustedes seguramente ya conocen de los cursos elementales de álgebra. Menos x cúbica sobre 2x nos da como resultado menos x cuadrada sobre 2, porque al multiplicar este por este, lo que obtenemos es justamente que el 2 se cancela y nos queda un menos x cúbica, que es lo que teníamos aquí inicialmente. Noten que para hacer esta división es muy importante que aquí sí vayamos ordenando las potencias en orden decreciente. 3, 2, 1, 0. Aquí nada más tenemos 1 y 0. Entonces, después de multiplicar este por este, obtenemos menos x cúbica, que precisamente fue lo que nos llevó a escoger este término para el cociente. Y ahora si multiplicamos este término por 5, obtenemos menos 5 medios de x cuadrada. Y ahora para obtener un primer residuo, lo que hacemos es restar un renglón del otro. Tomamos este menos este. Y menos x cúbica menos x cúbica nos da 0, así es de que estos desaparecen, ese es el objetivo. Si aquí no obtuviésemos una cancelación,
querría decir que no escogimos adecuadamente el primer término del cociente. Al tomar este, que es 0x cuadrada menos 5 medios de x cuadrada, lo que obtenemos es más 5 medios de x cuadrada, y estos, al restarle 0, quedan exactamente igual. Ahora, una vez que tenemos este residuo, dividimos este término entre este, y lo que se puede ver es que el resultado es 5 cuartos positivo de x, porque al multiplicar este nuevo término por el 2x, lo que obtenemos es justamente 5 medios de x cuadrada, como ustedes deben de constatar. Al multiplicar ahora este término por 5, obtenemos 25 cuartos de x, y ahora lo que hacemos es restar este renglón menos este. Nuevamente, si escogimos adecuadamente las cosas, aquí tiene que haber una cancelación, y lo que sigue ahora es realizar la resta que hace falta en los términos siguientes. Este 5 enteros lo podemos convertir a cuartos multiplicando numerador y denominador por un 4. 5 enteros es lo mismo que 20 cuartos. 20 cuartos menos 25 cuartos es menos 5 cuartos de x. Y 2 menos 0 es 2. Entonces esto es lo que obtenemos ahora como un nuevo residuo. Y como el grado de este residuo es 1, mientras que el grado del divisor es 1 también, podemos continuar con el proceso. Ahora, al dividir este término entre este, lo que obtenemos es un menos 5 octavos, porque precisamente al multiplicar menos 5 octavos por 2x, lo que obtenemos es menos 5 cuartos de x, para que a la hora de que hagamos la resta, este primer término, que ahora es de primer grado en x, desaparezca. En cambio, al multiplicar menos 5 octavos por 5, lo que obtenemos es menos 25 octavos, y al hacer la resta, este menos este se cancela. Este 2 enteros equivale a 16 octavos, y 16 menos 25 equivale a 16 más 25, lo cual nos da 41 octavos finalmente. Aquí el resultado, el residuo, ya tiene un grado 0. Ven que aquí la x a la 1, a la 2 y a la 3 han desaparecido. Aquí es como si tuviéramos x a la 0, que es 1. Este grado ahora es menor que el grado del divisor, así es de que no podemos continuar con este procedimiento, así es de que este es el residuo que tendríamos en este caso. El que esta división esté hecha correctamente equivale a decir que el dividendo, que es este polinomio, se puede expresar como el producto del divisor por el cociente, 2x más 5, por este polinomio de grado 2, más el residuo, que es 41 octavos. Y de hecho, es un buen ejercicio para ustedes el que hagan el producto de estos polinomios, que va a darnos un polinomio de grado 3, como se requiere aquí. Y si a todo eso se le suman 41 octavos, debe de obtenerse justamente lo que aparece en el lado izquierdo. Nuevamente, el dividendo tiene que ser igual al divisor por el cociente más el residuo. Esta R necesariamente tiene que tener un grado menor que el del divisor, si no, podríamos continuar efectuando las divisiones. Hay casos especiales donde el residuo es 0, y en ese caso se dice que G es divisible por F, si este término no está, o que F es un divisor de G. Por ejemplo, en el caso de los números enteros, 15 entre 3, 15 y 3 son números enteros, el resultado en este caso sí es un número entero, y esto decimos que significa que 15 es divisible por 3, o que 3 es un divisor de 15. En relación con lo anterior, vamos a ver un resultado muy simple y muy fácil de probar, que tiene cierta utilidad. Este teorema se conoce como el teorema del residuo, y lo que afirma es esto, que si el polinomio f de x se divide entre x menos c, entonces el residuo es justamente el valor del polinomio en este número c. Aquí hay que recalcar varias cosas. Esta f es un polinomio que puede tener cualquier grado, puede ser de grado 3, grado 700, lo que sea. Y aquí esta c es algún número real o complejo, y es lo que estamos aquí pensando es que dividimos este polinomio arbitrario entre este otro que tiene un grado 1.
Lo que tiene de limitación este teorema es que, mientras que aquí estamos pensando en un polinomio de cualquier grado, estamos suponiendo que ese polinomio se va a dividir entre este otro, que es justamente de grado 1. Lo que dice el teorema es que al hacer la división, el residuo es precisamente el valor de este polinomio en C. Es decir, que si dividiéramos esta f de x, que puede ser una expresión muy larga, entre x menos c, que es el divisor, vamos a tener un cierto cociente, quién sabe qué cosa sea. Lo que sí sabemos es que el grado de este cociente tiene que ser una unidad menor al grado de f. Si f es de grado 700, la q va a ser de grado 699. Y después de hacer todo el procedimiento como veíamos previamente, vamos a obtener quizá un cierto residuo. Y ese residuo, lo que afirma el teorema, es que no es otra cosa más que el valor de este polinomio en x igual a c. Y la prueba es muy sencilla, lo que significa que al hacer esta división tengamos un cierto cociente y un cierto residuo, como veíamos antes. Eso equivale a decir que el dividendo, que es la f, es igual al producto del divisor por el cociente, x menos c por q de x, más el residuo. Y esta relación tiene que ser cierta para cualquier valor de la x que aquí pongamos, ya sea que esta x sea un número real o un número complejo. En particular, si evaluamos ambos lados de esta igualdad en x igual a c, nos queda que f de c sería lo mismo que c menos c por q de c más la r. Pero c menos c es 0, y 0 por cualquier otro número nos da 0, así es de que aquí vamos a obtener simplemente un 0. 0 más r es r, y eso entonces prueba la afirmación, que el residuo no es otra cosa más que el valor de este polinomio en x igual a c. Vamos a ver un ejemplo para ilustrar lo que esto nos dice. Aquí, para hacer las cosas sencillas y concretas, estamos tomando un polinomio de grado 4, como pueden ver. En este ejemplo aparecen todas las potencias que pueden aparecer: 4, 3, 2, 1 y 0. Y lo que vamos a verificar es que este polinomio es divisible por x más 2 y por x menos 2. Para ello, primero notemos que x más 2 se puede escribir como x menos menos 2. Esto es cierto, y la razón por la que usamos esta relación es precisamente para poder aplicar el teorema del residuo. Vean que en el teorema del residuo se nos dice que si el polinomio f de x se divide entre x menos c, el residuo es f de c. Aquí estamos dividiendo entre x menos c, así es de que si yo quiero dividir entre x más 2 es lo mismo que dividir entre x menos menos 2, o sea, aquí la c vale menos 2. Para saber cuál sería el residuo de hacer la división de este polinomio entre este, no es necesario que haga la división realmente, sino que solamente basta, de acuerdo con el teorema, evaluar este polinomio en menos 2, lo cual es muy sencillo. No hay que hacer divisiones, sino simplemente multiplicaciones en realidad. Entonces tenemos 2 por menos 2 a la cuarta, porque la x vale menos 2. Después tenemos menos 2 al cubo, menos 6 por menos 2 al cuadrado, menos 4 por menos 2 más 8. Y realizando las operaciones que están aquí indicadas, un menos a la cuarta potencia es algo positivo, 2 a la cuarta es 16, vamos a tener 2 por 16, menos 2 al cubo es menos 8, menos 2 al cuadrado es 4 positivo, que con este menos nos da menos 6 por 4, aquí tenemos más 8, menos 8, estos dos se cancelan, quedándonos entonces 32 menos 8 menos 24, lo cual da 0. Eso entonces quiere decir que f de x, este polinomio, es divisible por x más 2, porque cuando dividiésemos este polinomio entre este, el residuo que vamos a obtener es 0. Y si el residuo es 0, quiere decir que este polinomio es divisible entre este otro, cosa que uno puede verificar directamente, pero precisamente lo interesante de este teorema es que no necesitamos hacer la división, sino que así de fácilmente podemos concluir que este polinomio de cuarto grado se puede dividir entre x más 2, quedando un residuo 0. En forma similar, podemos ver que este polinomio también es divisible por x menos 2. Y para ello lo que hacemos es evaluar
el polinomio en 2. Vean que x menos 2 ya tiene la forma x menos c. Aquí la c vale 2, entonces evaluamos este polinomio en 2. Básicamente lo mismo que hicimos antes. Y aquí ustedes pueden verificar que los resultados parciales son esto que aquí se indica. Un 8 y un menos 8 se cancelan, quedando 32 menos 24 menos 8. Y nuevamente el resultado es 0. Lo cual entonces quiere decir que si dividiésemos este polinomio entre este, el residuo sería 0. Eso es lo que nos dice el teorema del residuo y eso entonces lo que aquí podemos aprovechar. Y eso entonces quiere decir que este polinomio de grado 4 que tenemos es también divisible por x menos 2. Si juntamos estos dos resultados, podemos entonces deducir que f de x es divisible por un polinomio de un grado más alto. Es decir, lo que probamos primero es que f de x es divisible por x más 2. Eso quiere decir que f de x se puede escribir como x más 2 por g de x. Y aquí habría un residuo que en este caso es 0 y por eso no es necesario escribirlo. Como este polinomio es de grado 4 y este es polinomio de grado 1, la g tiene que ser un polinomio de grado 3 como ya se indicó antes. Pero si ahora evaluamos ambos lados de esta igualdad en 2, recuerden f de 2 es 0, entonces f de 2 es 0. Pero si aquí ponemos x igual a 2, aquí tenemos 2 más 2 y aquí tenemos g de 2. 2 más 2 es 4, nos queda entonces 4 que multiplica a g de 2. Si el producto de estos dos números es 0, como el 4 no es 0, entonces g de 2 tiene que ser 0. Y eso entonces quiere decir, aplicando de nuevo el teorema del residuo, es que g de x tiene que ser divisible por x menos 2, porque al evaluar la g en 2 obtenemos 0. Y eso entonces quiere decir que esta g, que como aquí decía es un polinomio de grado 3, se puede a su vez escribir de esta manera con un residuo que es 0. El hecho de que la g sea divisible por x menos 2, o lo que es lo mismo que g de 2 valga 0, significa que la g se puede expresar así, donde ahora esta h sería un polinomio de grado 2. La g tiene un grado 3, este es grado 1, así es de que este tiene que ser de grado 2. Si sustituimos esta expresión aquí arriba, entonces nos queda que f de x es igual a x más 2 que ya teníamos por la g que equivale a este producto. Y aquí podemos ver que tenemos una suma por una diferencia, lo cual nos da una diferencia de cuadrados. Simplemente si ustedes desarrollan este producto, obtenemos x cuadrada menos 4. Esto es parte de lo que se conoce regularmente como los productos notables, es decir, algunos productos que aparecen en forma muy recurrente, entonces conviene saber qué es lo que se obtiene sin tener que estar haciendo las operaciones cada vez que se necesitan. Entonces todo esto es x cuadrada menos 4 por la h, y lo que esto último significa, decía, es que esta f también tiene que ser divisible entre la h porque el residuo nuevamente es 0. Y esto lo podemos verificar fácilmente. La f, recordemos, era este polinomio de grado 4. Y lo que estamos aquí diciendo es que ese polinomio es divisible por x cuadrada menos 4, que es lo que aquí tuvimos como consecuencia de aplicar varias veces el teorema del residuo. Si uno hace la división, y vamos a hacerla aquí simplemente para ejercitar esta idea básica, tomamos este polinomio de grado 4, repito, ordenando los exponentes en forma decreciente, entre este polinomio de grado 2, 2x cuarta entre x cuadrada nos da 2x cuadrada, porque al multiplicar estos dos obtenemos 2x cuarta justamente. Pero al multiplicar 2x cuadrada por menos 4 obtenemos menos 8x cuadrada, y aquí lo coloco justamente debajo del término que contiene esa misma potencia de x cuadrada. Ahora restamos este renglón menos este se cancela como debe de ser si es que escogimos adecuadamente este término. X cúbica menos 0 queda x cúbica, menos 6x cuadrada menos 8x cuadrada equivale a decir menos 6 más 8x cuadrada, y eso nos da 2x cuadrada. Esto al restarle 0 queda exactamente lo mismo. Aquí el grado de este residuo es 3, mientras que el grado del divisor es 2. Podemos continuar. X cúbica entre x cuadrada nos da x. X por x cuadrada nos da x cúbica, que escribo aquí directamente debajo. X por menos 4 nos da menos 4x. Y aquí de nuevo
lo ponemos alineado con la potencia correspondiente de x, y al tomar este renglón menos este, se cancelan como debe de ser. Este menos 0 nos da 2x cuadrada, este menos este se anulan, da un 0, que aquí ya no escribí, y menos 8 menos 0 es menos 8. Entonces, este es el nuevo residuo. Como tiene un grado 2 igual al grado del divisor, podemos continuar. 2x cuadrada entre x cuadrada nos da 2, 2 por x cuadrada nos da 2x cuadrada, 2 por menos 4 nos da menos 8, y al restar este renglón de este obtenemos un 0, lo cual significa justamente que este polinomio es divisible por este. De hecho, lo que estamos probando es que este polinomio de cuarto grado se puede expresar como el producto de estos dos polinomios. Aquí sí ocurre que un polinomio entre otro nos da un polinomio, ya que el residuo fue 0. Este último polinomio, que es lo que habíamos llamado h previamente, es un polinomio de grado 2, y este polinomio a su vez se puede factorizar, es decir, lo que podemos hacer es escribirlo como el producto de dos polinomios de grado 1, algo similar a lo que hicimos aquí antes, pero en sentido contrario. Aquí teníamos dos polinomios de grado 1 y los podríamos reunir en un polinomio de grado 2. Aquí, por el contrario, lo que podemos hacer, y esto es de mucho interés, es ir en la dirección correcta. Comenzar con este polinomio que aquí obtuvimos al hacer la división, y ahora lo que queremos es verlo como el producto de dos polinomios de grado 1. Y la forma en que un polinomio así se puede factorizar consiste en hallar sus raíces. ¿Qué quiere decir eso? Pues buscar para qué valores de x todo esto se anula. Entonces, aunque este polinomio es esta expresión, lo que yo puedo hacer como un paso auxiliar es igualarlo a 0, y con eso obtenemos una ecuación de segundo grado, la cual se puede resolver, como ya sabemos, mediante la fórmula general. Aquí los coeficientes son 2, 1, 2. Entonces, aplicando la fórmula que ustedes seguramente recuerdan, eso es lo que se obtiene. Pero 1 menos 16 es menos 15. Así es de que aquí vamos a tener raíces complejas. Y precisamente ese menos 1 lo podemos extraer con esta y, quedándonos y por la raíz de 15. 1 menos 16 es menos 15, la raíz de menos 15 es y por la raíz de 15. Entonces, estas son las raíces de este polinomio, son dos raíces diferentes. Con el signo más tenemos una, con el signo menos tenemos otra. Y lo que podemos ver ahora es que con la ayuda de estas raíces que hemos calculado de esta forma, vamos a poder factorizar este polinomio. De hecho, lo que vamos a ver es que este polinomio, que aquí está de nuevo, se puede expresar como 2, que es este coeficiente principal que lo separamos, por x menos una de estas raíces. Una de esas raíces es menos 1 más y raíz de 15 sobre 4, por x menos la otra raíz, que es menos 1 menos y raíz de 15 sobre 4. Esto que está aquí ejemplificado de esta manera es de hecho una regla general. Cuando encontramos las raíces del polinomio, entonces lo que tenemos que hacer es tomarlas y restarlas de la x, y al hacer el producto lo que vamos a obtener es esencialmente el polinomio que nos interesaba y con el cual habíamos construido esta ecuación. Aquí hay un 2 extra porque al multiplicar x por x lo único que obtendríamos sería x cuadrada, pero aquí necesitamos 2x cuadrada y eso lo compensamos con un 2 que ponemos aquí de manera artificial. Quitando paréntesis, esto equivale a decir que x más un cuarto, que aquí está, menos y raíz de 15 sobre 4. Aquí tenemos otra vez x menos un cuarto, que es x más un cuarto. Y este menos con este menos nos da y raíz de 15 sobre 4. Ahora lo que podemos ver es que tenemos una suma por una diferencia. Vean que x más un cuarto es común en estos dos factores y esta raíz aparece en un caso con un signo más y en otro caso con un signo menos. Es lo mismo que veíamos hace rato. Si multiplicamos una suma por una diferencia, vean que aquí lo que estamos sumando es lo mismo que aquí estamos restando. Entonces, la suma por la diferencia nos da una diferencia de cuadrados. Vamos a tener esto todo al cuadrado menos esto todo al cuadrado.
Si eso no les resulta familiar, bueno, lo que podemos hacer es desarrollar el producto utilizando la ley distributiva. El resultado final va a ser el mismo, pero la idea, como decía, de los productos notables es que con la ayuda de estas reglas podemos rápidamente obtener el resultado si uno recuerda qué es lo que se obtiene en casos como este. Aquí de nuevo tenemos un binomio al cuadrado, ya sabemos que eso es el cuadrado del primero, el doble producto del primero por el segundo, que nos da un medio de x, más el cuadrado del segundo, que es un 16avo. A eso tenemos que restarle esto al cuadrado, pero y cuadrada es menos 1, con este menos nos da un más. La raíz de 15 al cuadrado tiene que ser exactamente 15, mientras que 4 al cuadrado es 16. Un 16avo más 15 16avos es un entero, así es de que todo esto equivale al polinomio que está escrito aquí abajo. Y si ahora distribuimos este factor de 2, lo que podemos ver es que obtenemos justamente lo que teníamos aquí en un principio. Entonces, finalmente, eso quiere decir que el polinomio f de cuarto grado con el que comenzamos se puede factorizar justamente combinando los factores que ya teníamos. Recuerden, esto es x más 2 por x menos 2. Y este otro polinomio se puede factorizar también utilizando polinomios de primer grado, aunque en este caso vamos a requerir del uso de los números complejos. Como veíamos al inicio del tema de los números complejos, dichos números aparecen de una manera frecuente y natural al resolver ecuaciones cuadráticas como esta, y precisamente en este caso eso nos está sirviendo para encontrar todos los factores que tiene el polinomio original. Como veremos más adelante, cuando se hable acerca del teorema fundamental del álgebra, si tenemos un polinomio del grado que sea, ese polinomio debe de poderse reducir al producto de un número adecuado de polinomios de grado 1. Este es el producto de x más 2 por x menos 2, dos factores de grado 1, y este que es de grado 2, también aquí estamos viendo que se puede factorizar como dos polinomios de grado 1. Finalmente, este polinomio de grado 4 es el producto de 4 factores, 4 polinomios de grado 1. En la siguiente lección vamos a seguir hablando acerca de polinomios y de algunos conceptos que tienen cierto interés en relación con ellos. Más adelante vamos a ver cómo este procedimiento que aquí hemos aplicado para resolver una ecuación cuadrática, bueno, tiene cierta generalización para resolver ecuaciones de grado más alto, pero solamente para ecuaciones de grado 3 o grado 4 existen fórmulas que permiten encontrar las raíces de esos polinomios, mientras que resulta que para grados de 5 en adelante es imposible. No es que seamos ignorantes, sino que simplemente no va a poder hallarse una fórmula similar para encontrar las raíces cuando el grado del polinomio excede de 4. Ya hablaremos de todo esto más adelante. Como siempre, espero que lo anterior resulte claro. Y, como siempre, muchísimas gracias por la atención y hasta la próxima.